Tiempo en Femenino con Raúl Cosín. ¿Qué tal? Muy buenas. Un día más, una jornada más, una semana más a este ventanal por el deporte femenino de la Comunidad Valenciana, sus deportistas, sus clubes. Una semana más, evidentemente, contando lo que sucede en el deporte femenino, pero además contando una entrevista, una historia más en la entrevista de la semana. Hoy tendremos, desde el mundo de la natación, a Lidón Muñoz, que nos acompañará en Tiempo en Femenino. Pero antes de esa entrevista vamos a esa primera arranque del programa, en la que contamos resultados y algunas de las noticias de las últimas horas. Y en ese sentido, y además, por cierto, queríamos recordaros que hay una forma también de poder escuchar el programa cuando queráis, en el momento que queráis, de Tiempo en Femenino. Y sería guardando en vuestra agenda el número de teléfono 605-663670, y una vez lo guardáis, lo que tenéis que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp, tan fácil como eso. En el caso que queráis solo que os envíen cada semana, en este caso cada jueves, que es cuando sale publicado el podcast de Tiempo en Femenino, ese programa, pondréis a ese teléfono que os he dicho, 605-663670, la palabra Tiempo en Femenino, y queda registrado, y cada jueves os enviarán a vuestro teléfono móvil por WhatsApp el podcast concreto de Tiempo en Femenino. ¿Que queréis todos los servicios y todos los podcasts y todos los programas que tenéis en Plaza Radio en esta casa? Pues simplemente con poner todos, os llegará cada semana, cada día concretamente, los podcasts que se van publicando de las diferentes áreas de comunicación. Hablábamos de deporte, pero podemos hablar del mundo de la empresa, de las finanzas, del emprendedurismo, etcétera, etcétera, de la política. Y arrancamos ya, como decíamos, el programa de hoy. Arrancamos con ese repaso de los resultados y hay que irse al fútbol, porque además este fin de semana fue fin de semana importante, histórico, y en el que se dio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, en el partido que jugaban entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, un récord histórico de asistencia. 60.739 personas, 60.739 espectadores que fueron a ver el partido de la Liga Femenina entre el Atlético y el Barça. Ganó el Barça 0-2, equipo en el que está la portera alicantina Sandra Paños, en la que también está, aunque ahora recuperándose una lesión, la castellonense Gemma Gili, y ganaron 0-2. Ahora mismo, con ese resultado, se mantiene el Atlético con 66 puntos como líder, y el Barça solo se queda a 3 del Atlético cuando faltan todavía 5 jornadas para que termine la competición. Jornadas en las que todavía el Barça podría coger al Atlético, y además, precisamente, y luego lo repasaremos en la agenda deportiva del próximo fin de semana, en la que los equipos valencianos van a tener especial incidencia, porque juegan los dos equipos valencianos, Levante y Valencia, contra estos equipos Atlético y Barça. Como digo, luego os lo comentamos. En ese sentido, ¿qué pasó este fin de semana? Aparte de ese Atlético-Barça con esas 60.739 personas en el Wanda Metropolitano, pues que el Levante se fue a jugar a Málaga y que ganó 0-1, gol de Alarilla en el minuto 36, un gol que dio 3 puntos para mantener en todo caso ese tercer puesto. En el caso del Levante, alejadas en eso sí de Atlético y Barça, porque tienen, como decíamos, 66 el Atlético, 63 el Barça. Bueno, el Levante es tercero con 51 puntos. Y partidazo redondo en el Antonio Puchades, en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna, que recibió al Sporting de Huelva, y el Valencia ganó 6-0. Partidazo brillante de Carol Férez, partidazo en todo caso del grupo, del bloque, de todas las jugadoras, tanto las que estuvieron en el campo como las que no. Además, el Valencia, que como sabéis, viene con una situación complicada en cuanto a que tiene muchas lesiones en esta temporada, muchísimas, y hay muchas de ellas de gravedad. Y en ese partido, ese 6-0, Yanara Edo marcó 2 goles, Natalia Gaitán marcó 1 gol, así como Débora García, la propia Carol Férez y Zenata Coleman. Por cierto, partido en el que pudo haber doble homenaje o doble tributo. Por un lado, a Andrea Esteban, que se retiró del fútbol profesional, de la élite, y ese programa además lo dedicamos la semana pasada a su despedida. Se dedicó ese 6-0, esa victoria, a Andrea Esteban. Y por otro lado también tributo justo en la previa, ya que el partido fue el domingo del 18 de marzo, que fue el día del centenario del Valencia, con lo cual el Valencia femenino aportó esa victoria por 6-0. El Levante, decíamos que es tercero, el Valencia en este caso es octavo con 35 puntos, y en esa situación sí que es verdad que ya tiene muy cerquita las posiciones 6-7, que tienen 36 puntos, la Real Sociedad y el UDG Tenerife, y aunque no imposible,
todavía con cierta distancia esos cuarto y quinto puesto, que serían el hábitat natural, ¿no?, del Valencia dentro de las circunstancias que ha tenido, en cuanto a que serían el Athletic de Bilbao y el Betis, que tienen en ese caso pues 5 puntos más, 40 por tanto, a falta de 5 jornadas. Bueno, todo es posible. Yéndonos al básquet, jornada 23 de la Liga Día, Valencia Básquet, que se fue a jugar a la pista del Quesos del Pastor, 59-66 para Valencia Básquet, nueva victoria, quinto puesto que mantiene el equipo Taroncha con 15 victorias y 8 derrotas, y muy cerca, muy cerca de esa tercera-cuarta posición, justo cuando además ya se está entrando en la rectísima final de la Liga regular, a solo un partido, una victoria del Cádiz Laseu y el Guernica, con lo cual esa lucha de las últimas 4 jornadas, 3 jornadas concretamente, pues va a ser importante, ¿no?, de cara también a los cruces de los playoffs. Y por otro lado hay que recordar el partido de la Liga Femenina 2 en el Grupo B, jornada 22, el Claret en este caso no pudo ganar, fue a jugar contra el Campus Promete, perdió 65-57 en balonmano. Jornada 19 se disputó este fin de semana en medio en el caso de Valencia, concretamente con las Fallas, incluso también con la Madalena de cerca, ¿no?, en Castellón. Bueno, pues ahí en todo caso el equipo que mejor resultado sacó pues fue el Elche Mustang, que se fue a jugar a Gijón contra el Liberbank Gijón. Hubo victoria del Elche, del equipo ilicitano, por 25-28, y el Elche sigue con esa tercera posición con 26 puntos, ciertamente alejados. Bueno, 31 tienen el Vera y el Rocasa, que colideran esa liga, cuando todavía es verdad que quedan, pues son 7 jornadas las que restan. En todo caso, el Elche está haciendo una temporada impresionante. No pudo ser la victoria en el resto de los otros 3 equipos de la Comunidad Valenciana. Y fue así, el Cañamelar Valencia se fue a jugar a Granollers, allí perdió 33-19, partido en el que, bueno, se tuvo al final mucha incidencia los continuos fallos que tuvo el equipo valenciano en ataque, y esos errores, pues al final el Granollers también los aprovechó para a la contra poder ir ampliando el marcador y conseguir un resultado solvente. El balonmano Castellón jugaba contra Rincón Fertilidad de Málaga, perdió 26-36, y el Atlético de Guardés, en este caso, pues recibió al Morvedre, y Morvedre pues perdió 27-21 en Aguarda. ¿Cómo quedarían después de ese tercer puesto del Elche Mustang con 26 puntos? Bueno, pues duodécimo es el Cañamelar Valencia con 9, 13º es el Morvedre con 7, y en la última posición de la clasificación 14º el Castellón con 5. Entre las jornadas que quedan deben intentarlo, porque matemáticamente es posible, desde luego. Porriño y Alcobendas son los equipos que están por encima de estos equipos que están peleando por no descender. Más resultados, más deportes en la Superliga de Voleibol, jornada 20. El Abarca Menorca ganó 3-1 al SD Granadas de Elche. Bueno, el Granadas de Elche es penúltimo en la clasificación con 13 puntos, pero luego recordaremos en la agenda deportiva que se va o recibe en la jornada 21 este fin de semana próximo a MB, que es el último clasificado en esa lucha, pues evidentemente por eludir el descenso. Más resultados, mira, hablábamos al arranque del programa de la entrevista de la semana que vamos a tener a Lidón Muñoz, fue quinta en Edimburgo, en el meeting de Edimburgo, en la final del hectómetro libre. En judo, Gran Slam de Ekaterimburgo, 2 platas, plata para Julia Figueroa en menos 48, plata para Ana Pérez Box en menos 52, y por cerrar hubo carrera en el campeonato de España de karting en Motorland en Aragón, en la que Nerea Martí de la cuna de campeones pues consiguió un cuarto y un duodécimo puesto, en el que sigue mostrando la piloto de Albalad ese crecimiento y esas toques de grandísima piloto que seguro vamos a ir viendo con el tiempo. Cerramos ya el apartado de resultados y de noticias y nos vamos ya a la entrevista de la semana. La entrevista de la semana. Seguimos en el programa de hoy, seguimos abriendo esa ventana para el deporte femenino, por la visibilidad del deporte femenino, y en este caso, en esta semana, nos vamos hasta el mundo de la natación y nos vamos con una castellonense, con Lidón Muñoz, que además sigue manteniendo esa línea ascendente que prácticamente tiene desde que empezó, que además creció mucho durante el 18 y que ahora ya metiéndose en el año 19 vamos enfocando además pues mundiales y vamos enfocando los Juegos de Tokio. Pero por lo primero, evidentemente, hay que hacer ese saludo. Lidón Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, como decíamos, vamos primero un poco a esa parte de actualidad a repasar, pero luego nos iremos a esa parte más personal, en la que intentamos, ¿no?, que en este espacio pues no solo se conozca a la deportista y los éxitos o marcas o mínimas y demás que se van consiguiendo, sino también conocer a la persona que está detrás, empezando por el principio, como hablamos. Ahora mismo pues te vienen ya competiciones, ¿no? Y ahora estamos como en la fase de final de preparación de este ciclo que hemos hecho de enero a abril, que acabaría, como dices, con el Open de primavera, donde deberíamos conseguir las mínimas para el Mundial. Y eso, pues en estos meses preparatorios hemos ido haciendo alguna competición y ahora ya nos queda, digamos, la última oportunidad, podríamos decir, para practicar cosas, para ponerlo todo a punto para la siguiente. Y es este fin de semana que es eso, vamos a un meeting de Edimburgo, que es el campeonato británico de allí. Y la aprovechamos para eso, ¿no? Pues para competir con gente de nivel, gente de fuera que normalmente no nos encontramos, ¿no? Para eso, pues que sean un poco caras nuevas y aprovechar la oportunidad. Hasta el momento, ¿cómo has llevado? ¿Qué balance haces de la preparación hasta el momento en el que ya arrancáis o vais definiendo ya competiciones buscando mínimas, y ahora hablaremos además del Mundial? ¿Qué balance haces hasta el momento? Pues la verdad que estoy súper contenta con el trabajo que estoy haciendo. Bueno, todos estos años que llevo entrenando con mi entrenador Jordi Jou, la verdad que me da mucha confianza el trabajo que hago, porque hago un trabajo como muy explosivo, muy dirigido a la velocidad, ¿no? Que es lo que a mí se me da bien, incluso enfocado al 200 también es importante trabajar esa parte de velocidad para poder hacer un buen principio de prueba. Entonces hemos incidido mucho en este trabajo estos meses y otras muchas cosas, porque realmente entrenamos muchísimo, lo entrenamos todo. Y sí que hemos ido compitiendo así alguna vez y la verdad que bastantes buenos resultados, o sea, asumiendo que estamos en el momento de preparación que estamos, pues hemos ido, pues cada competición nos íbamos encontrando una situación diferente. Entonces, pues en una practicábamos más el tema psicológico, en otra practicábamos más el tema táctico, en otra el tema técnico, un poco según lo que nos pedían las sensaciones de ese momento, ¿no? Entonces sí que creo que hemos abarcado todo, no nos hemos dejado nada por hacer y ahora queda, digamos, la parte más bonita, que es como casi descansar para preparar tu cuerpo para el Open. Claro. Sí, ahora evidentemente se bajan un poco las cargas, ¿no? Precisamente ya para el punto de competición. Oye, que te iba a preguntar porque no me lo puedo dejar, evidentemente, en el camino, y es, cómo recogiste y hiciste tu balance de lo que fue, yo creo que un 2018 espectacular, tanto con récords de España como medallas también en los Juegos Mediterráneos, y además de todo eso que se logró la temporada anterior, que te llevas ahí en tu mochila para no solo esta, sino, ¿por qué no?, empezar a pensar en ese horizonte que no está tan lejos ya sabes que el tiempo pasa volando, que es Tokio 2020. Pues sí, la verdad que la temporada pasada fue, brillante para mí y es como la que más se ha visto reflejado todo el trabajo que he hecho, ¿no? Porque muchas veces el trabajo lo haces igual y con las mismas ganas e ilusión, pero como dice mi entrenador, esto no son matemáticas y hay muchas veces que o no has encontrado la tecla por lo que sea y no te sale del todo bien. Y realmente la temporada pasada creo que, competía al 100% y obtuve mis máximos resultados. En cada récord de España era un trabajo detrás increíble, aunque parezca fácil porque haya hecho tantos. No, claro que fácil. No, claro que no es fácil. Y cada uno para mí tiene muchísimo valor y así como las semifinales del Europeo de Glasgow, por ejemplo, ¿no? El estar ahí compitiendo internacionalmente, luchando por nadar por la tarde, por nadar una semifinal, incluso era la reserva de la final, tenía el gusanillo ese y si había alguna baja yo entraba en la final, ¿no? Pues empezar a moverte como en este mundillo y aprender cosas que, pues eso, como dices, que el año que viene ojalá las tenga que utilizar, ¿no? Bueno, y ojalá, ¿no? Además defenderlas en algo como son unos juegos que me imagino que sea de esos sueños que se tienen. Has dicho una cuestión que a mí me gusta destacar y al final la gente al final sí que es verdad que se queda con esa medalla que se consigue o ese récord en el hecho en sí, en el hecho mismo, pero incluso, por ejemplo, tú te has ido batiendo a ti misma para seguir bajando esa marca. Y es el caso de que a veces la gente no cae en la cuenta de lo difícil precisamente que es bajar unas centésimas o recortar un segundo, o en atletismo hacer lo propio, de coger y bajar un segundo una marca para poder clasificar. Eso que parece poco es muy difícil y es mucho.
Es que de hecho no es habitual, o sea,